Imagina un pueblo que, a pesar de ser considerado insignificante por un imperio que dominaba continentes, se levanta con valentía y determinación para luchar por su libertad. En el ocaso del siglo XVIII, mientras las balas retumbaban en Europa entre nobles y reyes, en las vastas tierras de Sudamérica, específicamente en lo que hoy conocemos como Argentina, surgía la chispa de una rebelión que cambiaría el curso de la historia. Como un grupo de hombres y mujeres valientes, con escaso armamento y pocas esperanzas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos de su época. ¿Qué motivó a este pueblo a levantarse contra la opresión? Si te interesa la respuesta, te invito a seguirme en este relato que te hará sentir el latido de la independencia argentina. La historia de la Guerra de Independencia de Argentina es, ante todo, una historia de resiliencia, coraje y compromiso. Este episodio radical de la historia no solo se define por batallas épicas y estrategias militares, sino también por los sueños y aspiraciones de un pueblo que anhelaba la libertad. La búsqueda de independencia se veía alimentada por un contexto global convulso. En Europa, las ideas de la Revolución Francesa estaban comenzando a calar hondo, empujando a muchos a cuestionar el orden establecido y a luchar por sus derechos. Pero, ¿qué tenía que ver esto con un territorio tan distante como el Río de la Plata? Para entenderlo, debemos volver la vista hacia el siglo XVIII, donde el Imperio Español mantenía un férreo control sobre sus colonias. Sudamérica, repleta de recursos y riquezas, era clave para la economía española. Pero, ¿qué pasaba con los habitantes de este vasto territorio? A menudo eran tratados como ciudadanos de segunda clase, sus voces ahogadas por la opresión colonial. Mientras tanto, una mezcla de intolerancia e injusticia comenzaba a fermentar en las mentes de los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, que comenzaban a cuestionarse su lugar en el mundo. Surge entonces un punto de quiebre. En 1808, la invasión napoleónica de España deja al trono español en un estado de incertidumbre. La Junta de Cádiz se forma para gobernar, pero también comienzan a cuestionarse los derechos de las colonias. Los criollos, sintiendo que era su momento de actuar, empiezan a soñar con una América libre y soberana. Esta ebullición de nuevas ideas coincide con el estallido del primer grito de independencia que tuvo lugar el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Este evento marcó el inicio de un proceso que llevaría años, envuelto en luchas, traiciones y alianzas inesperadas. Pero, ¿por qué fue tan significativo este grito? Para muchos, fue la primera chispa en un camino hacia la libertad absoluta. Como resultado de esta revolución inicial, los criollos formaron el primer gobierno patrio, marcando un paso crucial en el proceso de independencia. Sin embargo, la lucha no sería fácil. Tras la formación del gobierno, el Imperio Español no tardó en reaccionar, ya que no podía permitir que uno de sus dominios más prósperos se escapara de sus garras. Así, las primeras batallas entre patriotas y realistas comenzaron a delinear un escenario de guerra. Un dato fascinante es que, durante estos primeros años, la lucha no solo se libró en el campo de batalla. Las ideas de libertad se propagaron como un incendio a través de las nuevas imprentas, folletos y periódicos, creando una conciencia colectiva de la necesidad de independencia. Individualidades como Manuel Belgrano y José de San Martín empezaron a ganar prominencia. Pero, ¿qué hacía que estos hombres fueran diferentes al resto? Su espíritu indomable y su firme creencia en un destino mejor los erguía entre sus pares como verdaderos líderes. Mientras los patriotas luchaban por consolidar su nuevo gobierno, las tensiones internas también comenzaron a surgir. En este punto, el camino hacia la independencia se tornó más complicado. Las rivalidades entre los distintos sectores que apoyaban la causa patriota generaron divisiones. Mientras algunos deseaban una fuerte centralización y otros abogaban por un enfoque más federal, la lucha entre los unitarios y federales comenzó a desgastar el movimiento, haciendo que su lucha fuera aún más difícil. Pero pasemos a un momento crucial y a menudo olvidado en la narrativa de esta guerra: la participación de las mujeres. ¿Sabías que las mujeres de la época jugaron un papel fundamental en la independencia, aunque su historia a menudo ha sido relegada a un segundo plano? Mujeres valientes como Mariquita Sánchez de Thompson y Juana Azurduy organizaron reuniones, recolectaron fondos para los patriotas y, en ocasiones, incluso tomaron las armas para defender su libertad. La historia no contada de estas heroínas de la independencia merece ser conocida,
pues muestran que la lucha no solo fue de hombres, sino un esfuerzo colectivo que resonaba en cada rincón de la sociedad. La guerra se hizo feroz. En 1811 se libró la batalla de Suipacha, donde las fuerzas patriotas, apenas organizadas, lograron una victoria significativa. Este triunfo encendió el optimismo, siendo un claro indicativo de que el pueblo argentino podía desafiar las fuerzas del Imperio español. Pero la confianza fue efímera. Tras esta batalla, se sucedieron varios reveses que desestabilizaron la causa patriota, llevando a desesperanza a los más fervorosos defensores de la independencia. Las derrotas en las batallas de 1813, como la de las Piedras, pusieron a prueba la valentía del pueblo. Mientras tanto, un enigma comenzaba a formarse: la figura de José de San Martín, un militar que había ganado experiencia en las guerras napoleónicas. Inicialmente, mientras que la lucha se perdía en conflictos internos y batallas perdidas, San Martín sentía que había una necesidad urgente de un nuevo enfoque para liberar no solo a Argentina, sino a todo el continente. ¿Podría este hombre convertirse en el héroe que el pueblo tanto anhelaba? Poco después, San Martín se encontraba en Europa, pues su vida en la militaría había forjado un interés por las ideas de libertad y autodeterminación. Al regresar a su patria en 1812, lo hizo con la convicción de que la independencia debía ser alcanzada bajo una estrategia unificada. Generó alianzas y unió a los patriotas bajo un mismo objetivo, mientras sus fuerzas comenzaban a crecer y a integrar a quienes aún dudaban de la causa. ¿Cómo logró unificar a un pueblo que había estado fragmentado y desalentado por tanto tiempo? Su carisma y liderazgo comenzaban a brillar, y su estrategia involucraba no solo la lucha en el frente, sino también una batalla ideológica que procuraba despertar el sentimiento de patriotismo en los más desilusionados. A lo largo de los años, las campañas de San Martín evolucionaron, lanzándose a la libertadora tarea de cruzar los Andes y liberar a Chile, lo que podría llevarlos finalmente a la independencia de todo el continente. Esto, mucho después de haber logrado unificar las fuerzas armadas a su mando y haber logrado importantes victorias en su camino. San Martín planeaba liberar no solo a Argentina, sino convertirse en un símbolo de libertad para todo el continente sudamericano, una ambición que haría vibrar el corazón de quienes anhelaban un futuro sin cadenas. Así, el sacrificio de muchos, esos hombres y mujeres olvidados, comenzó a dar frutos. En esta lucha por la independencia, se formaban relaciones y alianzas con otros destinos de América Latina que también estaban en busca de liberación. Este aspecto entrelazado de luchas por la independencia daría lugar a un movimiento continental, evidenciando que la guerra en Argentina era parte de una visión más grandiosa de unidad hispanoamericana. La leyenda de la independencia, tejida por los hilos del sacrificio y la pasión, se estaba forjando. Pero, aquí entra un dato sorprendente. Aunque la independencia no se alcanzaría de la noche a la mañana, las ideas patriotas se expandían rápidamente, y en 1816, el 9 de julio, en un despliegue de fervor y audacia, se firmó la Declaración de Independencia en San Miguel de Tucumán. Las campañas militares y la guerra continuaron por algunos años más, pero este momento monumental selló el destino de Argentina. Este acto, conocido hoy como un hito clave, representó un cambio notable y un avance hacia la soberanía definitiva. Entonces, ¿qué pasó después de esa histórica declaración? ¿Sobrevivió la lucha? ¿Pudo la joven nación resistir las presiones del poder español, así como las divisiones internas que amenazaban con desgastarla? Aquí es donde las historias de traición y heroísmo empiezan a entrelazarse, creando una realidad compleja y llena de matices en la que el idealismo enfrentaba al pragmatismo. En la continuación de este relato, nos adentraremos en las batallas que seguirían y en cómo, a pesar del desánimo, la determinación de un pueblo nunca se apagaría. Quedémonos en este punto crucial, donde los ideales de libertad buscaban abrirse paso en medio de la incertidumbre y el peligro que acechaba. La guerra por la independencia no había hecho más que comenzar, y en la siguiente entrega exploraremos cómo la valentía se probaría más allá de lo imaginable. Continuemos juntos este viaje hacia la libertad. La historia de la independencia argentina, luego de la monumental declaración del 9 de julio de 1816, se tornó un camino lleno de retos y sacrificios que a menudo parecía superarlos. La euforia inicial fue perfecta para avivar el espíritu patriota, sin embargo, la consolidación de una nación libre requería mucho más que un simple documento. Las divisiones internas, que habían surgido durante años, se volvían más agudas.
Los unitarios, que abogaban por un gobierno central fuerte, competían con los federales, que pedían mayor autonomía para las provincias. La tensión entre estos dos grupos fue una de las balas que atravesó el corazón de la incipiente nación. Mientras tanto, las fuerzas españolas no se daban por vencidas. Atraídas por la riqueza y la estratégica ubicación de Buenos Aires y sus alrededores, volvían a organizar sus tropas para sofocar cualquier indicio de sublevación en lo que consideraban una rebelión insignificante. El objetivo se centraba en recuperar el control sobre la región del Río de la Plata, y para esto, contaban con la inteligencia, el armamento y la experiencia de haber lidiado con revueltas en otras partes de su vasto imperio. Sin embargo, lo que no comprendían era la férrea determinación que motivaba a un pueblo cansado de la opresión. Uno de los enfrentamientos más significativos fue la batalla de Tucumán en 1812, donde el general Manuel Belgrano, al mando de un ejército mal equipado, decidió plantar cara a mejor armadas tropas realistas. La victoria patriota no solo logró dispersar a las fuerzas españolas, sino que también reforzó la moral de un ejército que, aunque con escasos recursos, se veía impulsado por el deseo de libertad y de autodeterminación. El resultado del enfrentamiento, donde el ingenio y la estrategia superaron a la superioridad numérica y técnica del enemigo, se transformaba en un símbolo de que la resistencia era posible, una lección de determinación encarnada en las victorias y derrotas que marcarían la guerra. El destino de la lucha por la independencia también pasó por las decisiones estratégicas de sus líderes. José de San Martín, una figura ineludible en este proceso, seguía liderando a los patriotas. Con su experiencia militar adquirida en Europa, estableció una serie de campañas que no solo tenían como objetivo la liberación de Argentina, sino también la de otros territorios opresores por la corona española. Tras varias victorias en suelo argentino y la creciente presión sobre Buenos Aires, San Martín preparó su plan maestro: cruzar los Andes hacia Chile y luego avanzar hacia Perú, donde se encontraba uno de los baluartes más fuertes del dominio español en América. San Martín entendió que la libertad iba más allá de las fronteras individuales. Para él, era necesaria una revolución continental. Mientras se preparaba para la difícil travesía de los Andes, la historia de la independencia tomaba un nuevo modo de narrarse. Miles de patriotas, incluidos hombres y mujeres valientes, se unieron a su causa, impulsados por el deseo de romper las cadenas del colonialismo. A pesar de los peligros y el crudo invierno que debían enfrentar, el cruce se ejecutó con una sorprendente efectividad, un hecho que sorprendió incluso a los mismos patriotas. La hazaña de San Martín era digna de epopeya, llevando a sus tropas a enfrentarse a un enemigo poderoso en un terreno que desafiaba hasta a los más valientes. La llegada de San Martín al Chile, donde encontró a otro patriota decidido, Bernardo O'Higgins, se convirtió en un punto de inflexión en la lucha por la independencia. Juntos forjaron una alianza que permitiría liberar un territorio crucial desde donde se podrían lanzar ofensivas adicionales contra el dominio español. En la batalla de Chacabuco, la unión de fuerzas patriotas culminaría en una victoria aplastante sobre los realistas, creando un efecto dominó que resonaría en el resto del continente. Poco después, lo que comenzó como un simple grito de libertad en Buenos Aires, se transformó en una revolución que cruzó fronteras. La lucha por la independencia no solo reavivaba los corazones de aquellos en Chile, sino también en el resto de Sudamérica, donde patriotas comenzaban a organizarse en busca de sus propias liberaciones. La interacción entre estos movimientos creó un apoyo simbiótico, donde los triunfos en un frente irradiaban esperanza y energía en otros. Pero la guerra era compleja y no todo el camino estuvo marcado por victorias. San Martín, a pesar de sus logros, enfrentó conflictos internos y la resistencia de las fuerzas realistas que intentaban recuperar el control. En 1817, después de años de batallas, el avance hacia la liberación de Perú sería el verdadero desafío, y el general argentino, cada vez más consciente de los límites que la guerra imponía a la unidad nacional, luchaba no solo contra el enemigo externo, sino también contra las divisiones que erosionaban el esfuerzo patriota. La situación política en Argentina continuaba volviendo en espiral, con las facciones enfrentadas que amenazaban el frágil pacto de unión que habían construido. La rivalidad entre unitarios y federales generaba un desgaste desagradable que iba minando el fervor. En medio de este panorama, la figura de San Martín debía enfrentar la necesidad de actuar con resolución y de manera estratégica. En 1821, luego de conseguir la independencia de Chile, San Martín marchó hacia Perú.
Pero la experiencia de un guerrero no era suficiente para lidiar con el intrincado panorama político que rodeaba al país y su propio ejército. Las decisiones políticas se tornaron más difíciles, las exigencias eran múltiples y las prioridades se desdibujaban en el caos. Ante la presión de las tensiones internas y la falta de apoyo por parte de algunos sectores locales, San Martín decidió dejar su puesto y cedió el mando a Simón Bolívar, un militar y político excepcional que había ganado el respeto de otros líderes independentistas. La salida de San Martín marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la independencia. Si bien su figura se convirtió en un símbolo de lucha y determinación, la realidad del país permaneció llena de divisiones y desafíos. Por su parte, Bolívar intentaba lograr la unión de los territorios liberados, pero se hallaba atrapado en los mismos dilemas que su predecesor, y con la misma penuria moral de ver cómo el sacrificio de tantos no generaba la unidad deseada. A medida que pasaban los años, las victorias se convertirían en malentendidos y tensiones invisibles. El sueño de una nación unida se veía cada vez más distante, con guerras civiles que afloraban entre los distintos intereses al interior del país. Sin embargo, el sacrificio de aquellos primeros patriotas no fue en vano. Sembraron las semillas de la independencia y sembraron un sentido de pertenencia y de identidad que resonaba en todos los rincones de la nueva nación. Las memorias de la lucha por la independencia de Argentina se entrelazan con las de otros movimientos de liberación en América Latina. A medida que el continente se sacudía de las cadenas del colonialismo, un nuevo orden surgía. Las batallas libradas en cada rincón, la colaboración entre pueblos, y las inquebrantables luchas de aquellos que se organizaron en torno al concepto de libertad, comenzaron a crear la narrativa que hoy admiramos. Las hazañas de San Martín, Belgrano, O'Higgins y muchos otros fueron la base de una historia que reivindica el sacrificio de aquellos que creyeron que un mundo mejor era posible. En conclusión, la Guerra de Independencia de Argentina no solo fue un conflicto militar, fue una verdadera cruzada por la identidad y la autodeterminación, un proceso que extrajo lo mejor de la sociedad de la época y criollo. Aunque el camino fue espinoso y las traiciones y desilusiones marcaron su recorrido, cada batalla, cada derrota y cada victoria luchada, lograron entrelazar un sentido de pertenencia a la tierra, a la libertad y a la lucha por un futuro sin opresión. Estados futuros seguirían enfrentando desafíos, pero la profunda huella que dejó la lucha por la independencia aún resuena en el corazón argentino. De este modo, concluimos un capítulo en su historia que marca un antes y un después, donde la chispa de la rebeldía se encendió en cada rincón, rescatando la dignidad y los anhelos de un pueblo que se atrevió a soñar con un futuro diferente.